Entonces, bueno, se me olvidó conectar Replit. Muy bien. Mientras conecta, vamos recordando un poco algo de lo que vimos en las últimas clases, ¿no? A lo largo de esta semana hemos hablado acerca de dos temas fundamentales, uno que son los ciclos y el otro son las funciones, ¿cierto? Empezamos a hablar de los ciclos for, del ciclo for específicamente, y realizamos algunos ejercicios con el ciclo for. Vimos cómo se utilizaba el ciclo para obtener algunos resultados de operaciones matemáticas, de pronto de hacer sumatorias, de hacer productorias. Lo pusimos a ejecutar para obtener la multiplicación. Creo que obtuvimos la multiplicación, si no estoy mal, de algunos valores dentro de los ejercicios que hicimos. Realizamos ejercicios de ciclos y realizamos ejercicios de funciones, ¿no? Con la parte de funciones, en la clase de ayer hablamos de las funciones que retornan valor, si no estoy mal, creo que fue la clase de ayer. Hablamos de funciones que retornan valor y que no tienen parámetros, y de las funciones que retornan valor y que sí tienen parámetros. Tenemos la lupa por acá. Entonces, decíamos que una función que retorna un valor siempre va a utilizar la palabra return, que es precisamente esa palabra reservada que le va a permitir a la función devolver ese valor. Si la función no tiene parámetros, entonces no le colocamos nada dentro del paréntesis al momento de declarar la función, pero decimos que sí retorna un valor. Aquí después tenemos el llamado a ese tipo de funciones, y simplemente el llamado a ese tipo de funciones pues, me va a permitir utilizar el valor que retorna. Cuando hablamos de funciones que retornan valor y que sí tienen parámetros, entonces en la declaración, esta vez sí le colocamos variables dentro del paréntesis. Esos van a ser los parámetros. Y pues cuando llamemos a esa función, finalmente la función va a tener un resultado, o va a ser completada o reemplazada por un resultado que es precisamente ese resultado que la función retorna, ¿no? Son útiles las funciones que retornan valor y que tienen parámetros para realizar operaciones del tipo que nosotros deseemos. Y este tipo de funciones las vamos a encontrar generalmente en los módulos que vienen adicionales al lenguaje de programación Python. Ya recordaremos esta parte de los módulos. Entonces nos vimos en la necesidad de, bueno, debido al temario que tenemos, en la necesidad de presentar un problema que le pedía al usuario el ingreso de dos valores, y que finalmente esos dos valores pues se iban a ver operados de alguna manera. Y para esto nos fuimos a la sección de ejemplos, y en la parte de ejemplos tomamos para ese ejemplo en el que el usuario ingresa dos valores y esos dos valores se iban a operar de alguna manera. Hicimos el recorrido de funciones que no retornan valor y que no tienen parámetros. ¿Qué pasa si le pedimos al usuario dos valores y queremos obtener el resultado operativo de esos dos valores? ¿Cómo lo hacemos con una función que no retorna valor, que no tiene parámetros, con una función que no retorna valor, que sí tiene parámetros? Y lo mismo con funciones que sí retornan valor, una función que sí retorna valor sin parámetros y con parámetros, ¿no? Entonces, cuando la función no tiene parámetros y no va a retornar un valor, pues decimos que dentro de la misma función le pedimos al usuario que nos dé los valores, y esos valores simplemente los imprimimos desde la parte operativa. Se imprime la operación de esos valores. Cuando la función no retorna valor, pero sí tiene parámetros, pues decimos que esos parámetros vienen a ser parte del llamado. Cuando nosotros, antes de hacer el llamado a la función, le pedimos al usuario que nos entregue dos valores o los valores de operación, y se los colocamos también como argumentos al llamado a la función, y pues así podemos utilizar esos valores dentro de la declaración de la función, que van a ser los parámetros. También cuando la función sí retorna valor y no tiene parámetros, decimos que los valores que va a utilizar van a ser solicitados al usuario desde adentro de la función. Se solicitan los valores, estando ya dentro de la función, se le solicitan los valores al usuario, y estos mismos valores se operan, y cuando se llame a la función, pues podemos almacenar ese resultado en una variable o imprimirlo directamente, ¿no? Porque la función viene a reemplazar ese resultado de retorno. Y por último, una función que sí retorna valor y que también tiene parámetros, pues resulta ser como una función de manera más general, ya que simplemente con este tipo de funciones podemos pedirle al usuario que ingrese los valores, el resultado lo podemos almacenar en una variable para usarlo posteriormente, y nosotros lo utilizamos aquí pues simplemente para imprimir esa variable que usamos como resultado parcial, ¿no? Hicimos el recorrido de la comparación de cada una de estas funciones, y cuando vimos la aplicación para darle aplicabilidad a este tipo de funciones, vimos que una de las aplicaciones de la función que no retorna valor y que no tiene parámetros es para darle valor a ciertas constantes. Por ejemplo, si yo quiero llamar a una función y que esa me devuelva siempre el mismo valor, puedo utilizar funciones que, perdón, esta es función que retorna valor y que no tiene parámetros. Puedo utilizar funciones que retornan valor y que no tienen parámetros. Por ejemplo, para el llamado de la función pi, que fue una que vimos posteriormente, ¿no? Entonces tenemos este tipo de funciones. Este es el archivo 27, y luego nos fuimos con el archivo 28. Y en el archivo 28
Resulta que nosotros pues definimos aquí definimos aquí un archivo en el que utilizamos o creamos nosotros mismos nuestra propia función, la que les comentaba hace un momento, una función que iba a devolver un valor, la función pi. Cada vez que nosotros llamamos a la función pi, pues la función pi iba a devolver ese valor 3.141592, etcétera. Siempre que íbamos a utilizar la función pi, entonces esa función iba a retornar un valor. Y para esto, pues para el uso de la función pi, ¿no? Utilizamos o declaramos otra función, una función que llamamos área, que es una función que sí iba a utilizar parámetros, también iba a retornar valor, pero esta vez, a diferencia de pi, sí iba a utilizar parámetros. Entonces, esta función que sí utiliza parámetros iba a devolver el área de un círculo. Entonces empezamos a crear un programa con dos funciones diferentes, una utilizando el llamado a la otra función, ¿cierto? La función área llamaba a la función pi, y este caso estaba utilizando, era de pi, estaba utilizando su valor, 3.141592. Y le empezamos a dar instrucciones al usuario diciendo, mire, este programa sirve para esto y haga lo que le pedimos. Entonces después le pedimos al usuario que ingrese el valor del radio de un círculo para posteriormente operarlo con la función área. Y aquí le dimos paso a una nueva palabra reservada dentro de Python, la palabra round, que nos va a permitir redondear el valor obtenido con un cierto número de decimales. Y yo digo que quiero con dos decimales, entonces le coloco como ese segundo argumento esa cantidad de decimales que quiero poner para el valor de esa variable que se va a almacenar. En este caso, la variable A es la que se va a almacenar y luego se imprime, ¿no? También colocamos aquí la impresión, haciendo el ejemplo de qué tal si imprimimos el resultado tal cual como viene dado por la función, sin realizarle ningún redondeo. Entonces se puede hacer también eso. O también si nosotros hacemos el llamado a la función, podemos hacer dentro del formato de impresión, aquí mismo, dentro del print, podemos utilizar el formato de redondeo. Si deseamos hacerlo, también se puede hacer eso. Y luego hicimos una modificación a manera de comparación. Colocamos algo adicional a nuestro código y fue el llamado a algo que conocimos o que empezamos a definir como el módulo, ¿no? Resulta que un módulo en Python es cualquier programa que termina en .py. O sea, que nosotros hemos creado aquí hasta ahora 28 módulos, incluyendo en el módulo main. También en el módulo main hemos venido trabajando y borrando, hemos escrito cosas y las hemos borrado para dejar ese módulo main vacío. Hemos hecho adicionalmente otros 28 módulos, hemos hecho 28 archivos que terminan en .py. A eso lo vamos a llamar módulo. Y resulta que cada módulo tiene también su función. Es decir, que en este archivo que tenemos aquí, este archivo que se llama 28 ejemplos fun2.py, este archivo tiene también sus funciones. Tiene las dos funciones, la función pi y la función área. Pero dijimos que Python es una comunidad que nos va a permitir tomar módulos de otras personas, módulos que escriben otras personas y traerlos aquí mismo a nuestro código de programación. Y el ejemplo que utilizamos fue el del módulo MAT. El módulo MAT es un módulo que nos va a permitir realizar operaciones matemáticas y tomar constantes matemáticas de manera general, ¿no? Constantes de propósito general y funciones matemáticas también de propósito general. Resulta que una de las constantes que utilizamos con el módulo MAT fue precisamente la constante pi. Vamos a dejarlo aquí. Y la manera en la que íbamos a utilizar alguna función o alguna constante de pi era, primero que todo, importando alguna constante de MAT, era primero que todo importando ese módulo. En este caso, el módulo se llama MAT. Tal vez quien creó el módulo MAT o la comunidad que creó el módulo MAT creó un archivo que se llama math.py y dentro de ese módulo definió algunas funciones y definió algunas constantes, ¿sí? En este caso, estamos haciendo uso de la constante pi, estamos llamando a la constante pi, pero también con el módulo mat podemos hacer uso del llamado a algunas funciones. Uno de los ejemplos que les colocaba era si nosotros llamamos a la función seno o a una función trigonométrica cualquiera, o una función logarítmica, una función exponencial, podríamos hacer uso de ese tipo de funciones. Incluso la función raíz cuadrada también la podemos llamar. Entonces ya empezamos a ampliar el concepto no solo de funciones, sino también de módulos. Y todo esto va enfocado a que finalmente podamos encontrar el concepto o definir el concepto de paquetes. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar claro, bien claro, el concepto de módulos. ¿Listo? Si hay preguntas, adelante. Vamos a ver si hay preguntas, adelante. Muy bien, entonces vamos preparándonos, permítanme un segundo, voy por mi café y nos vamos preparando para el tema nuevo del día de hoy, ¿vale? Permítanme un segundo, por favor.
Listo, ya estamos aquí. Entonces, continuamos con nuestro tema. Vale, súper. Bien, no hay preguntas. Entonces, continuamos con nuestro tema de funciones. Vamos a terminar con esta parte de funciones y pasamos a ejemplificar un poquito más el aspecto de módulos y de paquetes. Recordemos que dentro de nuestra unidad, en nuestro texto guía, tenemos 4 temas de los que ya hemos hablado, que son operadores y tipos de control, estructuras de control, colecciones, funciones y procedimientos. Ya hemos hablado de esto. Tal vez nos falta practicar un poquito más la parte de funciones y empezamos a hablar de algo que se llaman módulos y paquetes. ¿Listo? Vamos a practicar un poco las funciones y esto lo vamos a enfocar precisamente al aspecto de los módulos y paquetes, ¿listo? Y vamos a empezar con algunos módulos. Y pues la idea es entender básicamente cómo nosotros podemos hacer nuestros propios módulos, cómo podemos llamar nuestros propios módulos o incluso nuestros propios paquetes, ¿listo? Bien, entonces para esto voy a crear un archivo nuevo, creamos un archivo nuevo, llamémoslo 29, 29 ejemplos fun.py. Ejemplos fun3.py. Vamos a empezar a hacer algunos ejemplos de funciones. Déjenme ver en ejemplos fun2 y en ejemplos fun. Listo. Con las funciones hicimos esto. Y dentro de los ciclos, en los ejercicios de los ciclos hicimos, déjenme ver una cosita, hicimos una sumatoria, una productoria, más. Agregamos valores a una lista. Hicimos conversión de tipo de datos. Listo. Esta parte es un poco interesante, esta parte del factorial, pero bueno, esto era para mirar qué ejercicios habíamos hecho. Y también aprovechemos para ver, permítanme un segundo, me vuelvo aquí, la parte de funciones, uso de funciones, a ver qué tenemos por acá, procedimientos, serie de Fibonacci, funciones, bien. Aquí hay una función que es la del área del círculo, la serie de Fibonacci, la serie de Fibonacci recursiva, bien. Vamos a hablar de recursividad en cuanto a funciones, ¿vale? Bueno, esto ya no. Vamos a hablar de recursividad, ¿listo? Hablemos entonces de recursividad. Si no estoy mal, este tema es una de las respuestas dentro del cuestionario, ¿no? ¿A qué hace referencia la recursividad? Pues simplemente es, de manera sencilla, una función que se llama a sí misma, ¿sí? Entonces, vamos primero que todo, con un ciclo, lo vamos a convertir en función y luego vamos a hacer lo mismo, pero utilizando recursividad. Muy bien, entonces, supongamos que le pedimos al usuario que ingrese un número, vamos a utilizar aquí, vamos a hablar de recursividad, ¿listo? La idea de este ejemplo es hacer un programa que encuentre el factorial de un número. Entonces voy a colocar aquí ejemplo para hallar el factorial de un número. Vamos a hacer un ejemplo para hallar el factorial de un número. Recordemos cuál es el factorial. Si yo quiero encontrar el factorial de un número, primero que todo, el factorial matemáticamente podríamos decir que se representa con el símbolo de exclamación dentro de los símbolos matemáticos, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el factorial de un número, coloco ese número y le coloco el símbolo posteriormente. O sea, que estoy colocando desde el punto de vista matemático, de la simbología matemática, estoy diciendo que quiero hallar el 4 factorial. ¿A qué será igual el 4 factorial? Será igual a tomar todos los números desde el 1 hasta el 4 y multiplicarlos, ¿sí? Todos los números desde el 1 hasta ese número final, ese es el factorial de algún número, ¿listo? Entonces, para esto, ¿qué debemos tener en cuenta para hallar el factorial de un número? Debemos tener en cuenta, primero que todo, que el factorial de un número va a generar, primero que todo, los términos. En nuestro caso, esos términos serían como un conteo desde 1 hasta el número que se desea encontrar en su factorial, ¿no? Entonces, vamos a generar el número 1, el 2, el 3, vamos a generar cada uno de esos términos, ¿no? Se generan los términos y en el momento en el que se van generando cada uno de esos términos, cada vez que se va generando cada uno de esos términos, se le va agregando a manera de acumulación la multiplicación con ese mismo término, ¿no? Entonces, para el primer ciclo, vamos a generar el número 1, lo multiplicamos con el término acumulado, que inicialmente va a guardar también un 1. Entonces, generamos el 1, lo multiplicamos por el acumulado. Generamos el 2, lo multiplicamos por el acumulado. Generamos el 3, lo multiplicamos por el acumulado. Y generamos el 4, lo multiplicamos por el acumulado. Y finalmente vamos a tener todo el producto acumulado del número factorial. La idea es decirle al usuario cuál es el número al cual quiere hallarle el factorial. Entonces vamos a colocarle aquí num igual a input por medio de una instrucción input. Vamos a decirle al usuario que sea él el que nos diga cuál es el número. Digite el número
para hallar el factorial. Vamos a decirle al usuario que digite el número al cual se le quiere hallar el factorial. Esto lo hago con la función input y voy a envolver la función input en una conversión de tipo de dato entero. Entonces, selecciono toda la instrucción input, abro paréntesis, ya se selecciona todo esto, y antes del paréntesis coloco la función int y listo. Ya tengo aquí mi valor ingresado por usuario. La idea ahora es que por medio de un ciclo, si se genera el número i iniciando en 1 y se tiene un valor acumulado que será el valor de ese resultado factorial, digamos que lo llamamos factorial, llamémoslo así, ese número factorial va a iniciar en 1. Entonces, para el primer producto, vamos a decir que factorial va a ser igual a ese valor previo factorial, a ese valor de 1 factorial, y lo vamos a multiplicar por i. Entonces decimos que tomamos la variable factorial y la multiplicamos por i. En este caso, si factorial inició siendo 1 y inició siendo 1, entonces factorial por i viene a ser también 1. Este resultado de ese producto lo vamos a almacenar también en la variable factorial. Vamos a almacenar el resultado de factorial por i, lo vamos a almacenar en la variable factorial, la manera de reciclar esa variable factorial. Entonces, en este caso, factorial diríamos que es igual, voy a colocarlo aquí, factorial sería igual ahora a 1, ¿cierto? Factorial va a entregar ese resultado del producto acumulado, ¿no? El producto que se tenga acumulado. Entonces, se genera el primer término i igual a 1 y se realiza el factorial por i, para decir que en ese primer momento tenemos factorial igual a 1. Luego se incrementa el conteo, el contador de i pasa a ser 2 y nuevamente se realiza factorial por i y se guarda ese resultado en factorial. Factorial, en la línea 6 de programación, factorial es igual a 1. En la línea 6 de programación, factorial es igual a 1. Cuando se realiza la línea 8 de programación, entonces se toma el valor de ese 1, de ese factorial igual a 1, se toma y se multiplica por i, que ahora i es igual a 2, ¿no? Porque en la línea 7 resulta que ahora se definió i como igual a 2, ahora se toma ese factorial que antes era igual a 1 y se multiplica por 2. Entonces, eso nos muestra que 1 por 2 ahora va a guardar 2 en nuestra variable factorial. Ahora la variable factorial va a almacenar ese resultado de 2. Lo siguiente a hacer en el ciclo es que ahora nuestra variable i se incrementa, ahora i vale 3, ¿cierto? Aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista manual, término a término, cada ejecución que va haciendo, qué estará haciendo cada ejecución, ¿no? La idea es poner esto finalmente en un ciclo para que se ejecute automáticamente y después vamos a implementar ese ciclo en una función para que cada vez que llamemos a esa función podamos encontrar el factorial de ese número. Y después vamos a utilizar esa función directamente desde el módulo mat, ¿listo? Resulta que el módulo mat, sí, efectivamente el módulo mat tiene una función que hace todo esto, encuentra el factorial de un número. Pero para entender qué es lo que hace, pues hagámoslo primero nosotros, ¿no? Entonces, se incrementa el contador y luego volvemos con la misma operación, factorial igual a factorial por i. ¿Eso qué ocasiona? Que tomemos el valor de factorial que en la línea 8 era igual a 2, tomamos el valor de factorial y lo multiplicamos por i, que en la línea 9, pues i se define como 3, o i es igual a 3. Entonces, ahora tenemos 2 por 3. O sea que en la línea 10 vamos a multiplicar 2 por 3, porque factorial en la línea 8 de programación era igual a 2, y en la línea 9 es igual a 3. Eso hace que la operación se convierta en 2 por 3, lo que guardaba antes factorial con lo que guarda ahora i, 2 por 3, y ese resultado se almacena en la variable factorial, la variable que también se llama factorial. Y se hace este proceso cíclico hasta llegar al número que digitó el usuario. No sé qué número vaya a digitar, ¿no? Puede que el usuario digite un 4, pero puede que el usuario digite un 10. La verdad, no sé qué número vaya a digitar el usuario. La idea es que este ciclo se realice hasta que se llegue a que i es igual al número que digitó el usuario, ¿sí? Cuando i sea igual al número que digitó el usuario, pues lo siguiente que hacemos como última ejecución es decir que factorial es igual a factorial por i. Aquí ya factorial nos va a guardar todo el producto, toda la multiplicación desde 1 por 2, por 3, por 4, toda, hasta que llegamos al número que digitó el usuario. Desde 1 hasta el número. Aquí ya la variable factorial va a guardar ese resultado, el resultado de la productoria o del número factorial de un número. Llamamos productoria a toda aquella secuencia que realiza un producto entre cada uno de los términos, ¿vale? Permítanme un segundito por acá, permítanme un segundo. Un segundo, por favor. Gracias por su amable espera y nos vamos para acá, continuamos con nuestro ejercicio. Decimos entonces que el ciclo que tenemos va a generar primero que todo un contador desde 1 hasta el número que haya digitado el usuario y junto con él una variable que va a estar acumulando el producto de sí misma con el contador, ¿sí? Factorial igual a factorial por i. Todo esto lo podemos hacer en un ciclo, ¿no? Iniciando factorial igual a 1, iniciando el contador también, el contador i en 1,
Todo esto lo podemos poner en un ciclo. El contador I, voy a hacer un salto de línea aquí en la línea 5 de programación, voy a hacer un salto de línea y voy a decir que el contador I puede irse autoincrementando con un ciclo for, ¿no? Entonces, si yo coloco for I in range, vez el límite de ese rango va a estar impuesto, primero que todo, por el valor que digite el usuario, más 1, ¿no? Recordemos que range eh, inicia en 0 de manera, como un contador por defecto inicia en 0 y llega hasta ese valor final. Si yo le digo range 5, entonces va a llegar hasta 4, iniciando desde 0. Si yo le digo range 5, este arreglo virtual, lo definimos así, este contador va a iniciar en 0 y termina en 4. Si yo quiero que termine en número, entonces le digo que vaya hasta número más 1, ¿cierto? Para que termine el contador range, termine en el número que ha digitado el usuario. Pero como el contador range inicia en 0, voy a tener que decirle que inicie en 1. Entonces le coloco 1, como 1 como valor inicial, por eso le coloco el 1, y como valor final el número más 1. Entonces aquí ya tenemos en nuestro ciclo de contador al contador I, al iterable I, que va a estar saltando desde 1, va a iniciar en 1, que es lo que tenemos definido aquí en la línea 6, y inicia en 1, y que llegue hasta número. Eso lo vamos a hacer con la función range. Ahí I va a estar pasando de 1 en 1, iniciando en 1 y terminando en número. Aquí coloco 2 puntos, y voy a quitar esta parte que corresponde al contador, la voy a quitar, para darme cuenta que ahora vienen una serie de instrucciones que son exactamente la misma instrucción, ¿no? O sea, si yo le quito los comentarios a cada una de esas instrucciones, miren, el quitarle el comentario a todas esas instrucciones, hace que tenga instrucciones que realmente va a entender Python. Las instrucciones que va a leer Python van a ser la misma. O sea, ¿qué tal si yo tomo esa instrucción, control X, y la envío como parte del dominio del ciclo for, ¿no? Entonces aquí tomo esa función o esa operación factorial igual a factorial por i y la coloco como la operación que va a estar dentro del dominio del conteo de i. Entonces i se va a ir incrementando, i inicia en 1. Aquí el ciclo for lo que haría es iniciar i en 1 y luego ejecuta lo que está dentro del ciclo, diciendo que factorial lo multiplica por i. Para esto tuvimos que haber definido la variable factorial previamente antes del ciclo, la definimos con el valor igual a 1, factorial fue igual a 1, y en el ciclo for i inicia siendo 1. Luego dijimos en nuestra fórmula que tomamos el valor de factorial, lo multiplicamos por i, esto es 1 por 1, y ese resultado se almacena en la variable factorial. Cuando terminan de ejecutarse los ciclos o las instrucciones del ciclo for, se termina de ejecutar esas instrucciones, regresamos al ciclo for para incrementar el valor del iterable o de la variable i. Se incrementa, si antes era 1, ahora vale 2, ¿no? Entonces, volvemos a ejecutar lo que está dentro del ciclo for, pero esta vez con un incremento en la variable i, y ahora vale 2. Ahora se multiplica factorial por i, que es igual a 2, y se guarda también en factorial. Aquí terminamos otra vez el ciclo y volvemos otra vez con nuestro for para darle un nuevo valor ahí, y se está autoincrementando, y ahora vale 3, se ejecuta factorial igual a factorial por i, que es igual a 3, y se regresa al ciclo for. ¿Cuándo vamos a terminar ese conteo, ese incremento de i? Pues cuando i llegue a número, a num, que es la variable que digitó el usuario. Cuando i llegue a num, en ese momento se ejecuta el último ciclo. I es igual a num, entonces factorial se multiplica por i, que es igual a num, y se guarda ese resultado en la variable factorial. Se termina el ciclo y lo siguiente que podemos hacer es imprimir el valor de factorial. Todas estas otras instrucciones que nosotros habíamos definido antes, ya las podemos borrar, ya no las necesitamos, las podemos quitar de ahí. Entonces, lo último que podemos hacer es imprimir el factorial de ese número. Para esto, pues voy a utilizar el formato de impresión y diciéndole al usuario el factorial de tal número, el número que digitó. Para esto voy a colocar entre llaves el valor de esa variable num. El factorial del número es, y nuevamente coloco entre llaves, en esta ocasión, el resultado de la ejecución de este ciclo. Y el resultado de la ejecución de este ciclo va a estar guardado, va a estar almacenado en la variable que llamamos factorial. Entonces voy a colocar aquí en la impresión el factorial de num es factorial. Num es la variable que digita el usuario, factorial es la variable que vamos a obtener al final de todo este ciclo, ¿cierto? Y bueno, ya podemos ejecutar para ver un primer resultado, una primera ejecución de todo este código. El archivo se llama 29, entonces nos vamos por aquí al shell y escribimos Python 29. Con tabulado autocompletamos, dice, digita el número para hallar el factorial, y si yo quiero hallar el factorial del número 3, tendría que multiplicar 1 por 2 por 3. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Entonces le damos Enter y al final me dice el factorial de 3 es 6. Si yo vuelvo a ejecutar el programa, ahora coloco 4, le doy Enter, tengo que hallar el factorial de 1, el factorial de 4, que es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4, ¿cierto? Es decir, es tomar el factorial de 3
y multiplicarlo por 4. El factorial de 4 es tomar el factorial de 3 y multiplicarlo por 4. Si ustedes se dan cuenta, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3 y el factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. O sea que el factorial de 4 es tomar el factorial de 3 y multiplicarlo por 4. Si yo tomo o quiero colocar el factorial de 5, pues el factorial de 5 será tomar el factorial de 4 y multiplicarlo por 5. El factorial de 3 es 6, si lo multiplico por 4 me da 24, que es el factorial de 4. El factorial de 4 es 24, si lo multiplico por 5 me da 120, que es el factorial de 5, es decir, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿cierto? Esa es de pronto una de las particularidades que vamos a utilizar con la recursividad para hallar el factorial de un número. Entonces, nota, por aquí vamos a abrir un bloc de notas, hagamos una nota por aquí. Coloquemos nuestra nota. Entonces, decimos que el factorial de un número, si yo coloco número con el símbolo de factorial, el factorial de un número será el producto desde 1 hasta llegar a ese número, ¿no? Cuando lleguemos a número. La productoria desde 1 hasta llegar a ese número. Ese es el factorial de un número. Y si yo tengo, por ejemplo, el factorial de 3 factorial, decimos que va a ser igual a 1 por 2 por 3. Perdón, El factorial de 4, sí. ¿Tú me puedes permitir ver tu pantalla para ver un error que cometí, a ver si lo comparo? ¿Puedes colocar notas a un ladito? Gracias. Claro, con gusto. Por acá. Listo. ¿Ya lo corrigió? Pues no lo encuentro, es que no me saca el resultado, solo me permite digitar. Vamos a ver. No. Pero si quieres sigues digitando tus notas y yo reviso ahorita, ¿sí? ¿Quiere compartir pantalla? Es que estoy en otro equipo. Bueno, sí, intentémoslo. Ay, no, qué pena. No puedo porque tengo el Repli en otro computador. Entonces, si quieres, si no puedo, te comparto pantalla ahorita. O sea, tiene el Repli en otro computador y en ese otro computador no puede compartir. Ah, no está conectada a... Exacto. Ok. Tengo dos pantallas. Ok. Vale. Bueno, ¿cuál es el error que le sale? Solo me permite digitar, o sea, digite el número para hallar el factor, digito 3 y vuelve y me sale el mismo mensaje. Digite 3, le sale varias veces. ¿Sí? Exacto. Bueno, seguramente lo que usted está haciendo es colocando este número para hallar el factorial. Esto lo está colocando dentro del ciclo, o sea, lo está colocando acá. ¿Y qué pasa con eso? Pues que el ciclo se va a ejecutar, pero pues si uno digita el número siempre, vamos a estar ahí dentro del ciclo. Puede intentar digitar uno para ver si puede llegar a terminar ese ciclo, pero la idea es que lo que nosotros le solicitemos al usuario siempre esté dado por fuera, siempre se le coloque ese valor por fuera. Se le solicita al usuario el número y ese va a ser el que va a conducir el ciclo, o ese número que digita el usuario es el que le va a dar el valor límite al ciclo. Entonces decimos que llega hasta ahí, ¿no? Y revise esa parte, de pronto mi consejo es que revise la parte del ciclo. No, lo tengo tal como lo digitaste, solo corregí el formato de impresión, que era lo único que tenía diferente, y no, el espacio, el tabulador, no. ¿Me voy a conectar del otro lado? ¿Y me ayudas? Sí, no hay problema. Gracias. Adelante. Listo. Me avisa cuando ya pueda. Gracias. Sí. Gusto. Profe, buenos días. Buenos días, sí. He escuchado un término que se utiliza mucho en la programación y es silogismo. Hace mucho, se hace, digamos, como interpretación a los métodos o a los razonamientos de las premisas o, digamos, cómo se va a interpretar ese tipo de premisa, digámoslo de esa forma. ¿O a qué hace referencia silogismo? Silogismo es un término utilizado en lógica matemática. Resulta que cuando uno empieza a estudiar programación, algo que es de pronto dentro de los procesos incipientes del estudio de la programación es la lógica matemática. Empieza uno a aprender lógica matemática y empieza a aprender algoritmos, ¿cierto? Son dos aspectos que se deben aprender al iniciar programación. Entonces resulta que el silogismo hace parte del tema de lógica matemática. La lógica matemática está contenida dentro de la matemática, algo que se denomina como matemática discreta. La matemática discreta es muy amplia y una parte de la matemática discreta permite utilizar operaciones de lógica matemática. La lógica matemática, diríamos que tiene como unos 3 grandes temas. Permítame ver: conjuntos, proposiciones, silogismos, inferencia. Digamos que entre unos 3, 4 grandes temas tiene la lógica matemática, ¿sí? Y uno de ellos es precisamente el silogismo. Los silogismos son frases que se pueden definir, que pueden definir algún elemento dentro de un conjunto. Los silogismos permiten que yo pueda definir una frase como una estructura matemática, como una ecuación matemática, o mejor, como una referencia matemática, diciendo si algún elemento
pertenece a algún conjunto de manera universal o de manera particular. Por ejemplo, si yo tengo, estoy hablando de todos los estudiantes de Atenea o todos los estudiantes de la Universidad Distrital, todos los estudiantes de la Distrital, ¿sí? Cuando hablo de todos los estudiantes de la Distrital, estoy haciendo referencia a un conjunto, diríamos que prácticamente universal, porque estamos tomando a todos los elementos de ese conjunto. Entonces decimos que este silogismo se puede representar con todos los elementos del conjunto, todos se representan a partir de un silogismo que llamamos universal, ¿sí? Un silogismo que llamamos universal porque universal. ¿Por qué? Porque están haciendo referencia a todos los elementos de ese conjunto. Silogismo universal. Pero entonces hay otra clasificación del silogismo, déjeme ver. Silogismo universal afirmativo. Afirmativo. Resulta que se dice que es afirmativo porque estamos diciendo que todos están incluidos. Todos los elementos están incluidos. Cuando decimos que, por ejemplo, ninguno de los estudiantes de la Universidad Distrital, ninguno de los estudiantes, ahí estamos hablando de un silogismo universal negativo, ¿sí? Estamos quitando todos los elementos de ese conjunto. También se puede hablar de algunos de los estudiantes de la Universidad Distrital. En este caso ya no estamos hablando de un silogismo universal, sino de un silogismo particular. Este es un silogismo particular afirmativo que habla de algunos de los estudiantes de la Universidad Distrital o algunos de los que pertenecen, ¿sí? Y cuando se dice que algunos no pertenecen, simplemente se habla del silogismo particular negativo. Todas estas hacen referencia, o todas estas frases se pueden pasar a una ecuación matemática o se pueden pasar a símbolos matemáticos, ¿cierto? Con la función pertenece o la variable pertenece, que es parecida como a un 3 o como a una E, toda circular, toda rara. O el valor universal o el valor para todos. Bueno, hay simbología matemática para esto, pero que pertenezca propiamente al lenguaje de programación, a algo de programación directamente, no. Lo que sirve es para empezar a entender un poquito el concepto de lógica matemática que se va a aplicar después en programación, ¿vale? De acuerdo, profesor, gracias. Listo. Entonces, continuamos con nuestro ejercicio mientras que Ángela nos va diciendo si ya nos puede compartir su pantalla. Entonces, sí. Sí, fue algo básico y fue que yo tenía una parte en comillas y por eso se me repitió el texto, pero me quedó perfecto. Sí, vale. Gracias. Vale, con gusto. Entonces les decía que tomando estas definiciones, ¿por qué hago esta definición? Porque estamos enfocados hacia la recursividad, ¿no? Y debemos entender pues cómo se utiliza la recursividad. Entonces por eso soy como tan declarativo, tan explícito en lo que hace cada una de estas funciones. Decimos que el factorial de un número es tomar el producto desde 1 hasta ese número, la productoria desde 1 hasta ese número. O sea, de esta manera el factorial de 3 es tomar 1, 2, 3, todo eso multiplicado, o la productoria de 1, 2 y 3. El factorial de 4, 1, 2, 3, 4, todo en productoria. Pero resulta que el producto de 1, 2, 3, 1, 2, 3 es el mismo 3 factorial. Aquí algo que se puede hacer es decir que si tomamos el factorial de 3 y lo multiplicamos por ese último número, lo multiplicamos por 4, es lo mismo que si tenemos el factorial de 4. De esta misma manera, el factorial de 5, podríamos decir que es igual al factorial de 4, tomar 4 en su factorial y multiplicar ese resultado por 5, por el último número, ¿cierto? En resumidas cuentas, si yo tomo el factorial de cualquier número, lo envuelvo entre paréntesis, digamos que, bueno, coloquemos aquí, sí, el factorial de cualquier número, ¿cierto? ¿Eso que va a ser igual? Al factorial de ese número desde un numerito anterior, es decir, número menos 1, a ese número menos 1 le aplico el factorial y eso lo multiplico por el valor del número. Miren que es lo que he estado haciendo acá en cada una de estas representaciones. O sea que si yo hablara del factorial de un número, en nuestro caso en nuestro último ejemplo, hablamos del factorial de 5. Si yo hablo del factorial de un número, esto va a ser igual a el factorial de ese número menos 1, es decir, de 5 menos 1, en su valor factorial, tomo el factorial de 4 y lo multiplico por ese número, que en nuestro caso es 5, en nuestro último ejemplo es 5, ¿no? Teniendo esto en cuenta, esta fórmula de manera general, podríamos decir que se puede encontrar el factorial de 10. Por ejemplo, si yo hablo del factorial de 10, el factorial de 10 sería tomar el factorial de 9 factorial, y multiplicarlo por 10, ¿cierto? Podría hablar del factorial de 1.000.000. El factorial de 1.000.000 es tomar 999.999 en su valor factorial y multiplicarlo por 1.000.000. Es un valor extremadamente, absurdamente grande, pero pues es como para ejemplificar lo que está sucediendo acá, ¿no? Básicamente esto es recursividad. ¿Qué significa? Que para hallar el factorial de un número vamos a tener que utilizar el factorial de otro número. Eso es recursividad. Si yo esta función factorial la coloco
bueno, esta operación factorial la coloco en una función de programación, pues voy a tener que, para obtener el factorial de un número, utilizar esa misma función factorial, ¿sí? Esto básicamente es recursividad, ¿listo? Y vamos a verlo aquí en nuestro código de programación. Para esto, pues vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacerlo poco a poco. Miren que ya obtuvimos un primer resultado de nuestra función factorial. Voy a tomar desde la línea 4, que es la que inicia definiendo el valor de la variable factorial. La variable factorial es la variable que me va a acumular el resultado, ¿cierto? Entonces voy a tomar desde la línea, de hecho voy a hacer aquí un salto de línea, voy a tomar desde la línea 5 esa parte que hace el ciclo y lo voy a colocar dentro de una función, ¿listo? Entonces para esto voy a definir una función. Vamos a decirle aquí que la función se llama facto. Llamemos a la función facto. La función tiene un nombre diferente a la variable, ¿no? Llamemos a la función facto y resulta que esta función que vamos a crear, esta función factorial, lo que va a hacer es tomar un parámetro. El parámetro que va a tomar es el número al cual se le quiere hallar el valor factorial. Tomar un parámetro y a ese parámetro le va a hallar el factorial. Entonces vamos a llamar a ese parámetro, podemos llamarlo x, ¿cierto? Voy a llamarlo x. Entonces declaro la función facto, def facto de x, dos puntos, y coloco enter. Después de colocar enter, ya puedo definir entonces el dominio, las instrucciones que van a estar dentro del dominio de la función facto, ¿no? En nuestro caso dijimos que íbamos a tomar toda esta función recursiva, todo este ciclo de factorial, el ciclo que dice que factorial inicia siendo 1, luego tomamos un ciclo desde 1 hasta el número y se va a ir acumulando factorial por i. Pero ahora nuestro ciclo no va a llegar hasta el número más 1, porque la variable número está definida por fuera de la declaración de nuestro ciclo, de nuestra función, perdón, por fuera de la declaración de nuestra función. En la declaración de la función estamos utilizando es la variable x como parámetro. X es la variable que se va a utilizar dentro de la función facto. Entonces, en vez de hablar de el ciclo que va desde 1 hasta el número, decimos que el ciclo va a ir desde 1 hasta x. Aquí voy a quitar la variable número y la voy a reemplazar por x, que es realmente la variable que estamos utilizando en nuestra función, la variable parámetro de nuestra función. Ese valor que llega ahí, ¿cierto? Como una buena práctica de programación nos dice que las funciones, la declaración de las funciones se coloca al inicio del código, como buena práctica de programación, entonces vamos a dejar esa declaración de la función facto al inicio del código, ¿listo? Entonces, cada vez que llamemos a la función facto de cualquier número para hallar el factorial de ese número, entonces decimos que la función lo que hace, primero que todo, es inicializar una variable acumuladora que se llama factorial, la inicializa en 1, luego hace un ciclo desde 1 hasta x y va a ir acumulando esa variable factorial, la va a ir acumulando en su valor multiplicativo, 1 por 2, por 3, por 4, hasta llegar a el número ingresado en la función facto, el número ingresado en el parámetro, en este caso, la variable x. O sea que si el usuario digita un número y este número se guarda en la variable num, para ejecutar la función facto o para llamar a la función facto, tendría que yo llamar a esa función facto y colocarle como un argumento de la función facto, colocarle la variable num, que es la variable que está almacenando el resultado que digitó el usuario, ¿cierto? La variable num almacena el resultado que digita el usuario. Y si yo después en mi código de programación le digo que quiero llamar a la función facto con el argumento num, con el argumento del número que digitó el usuario, entonces eso hace que nos dirijamos aquí a la declaración de la función y x ya viene a tener un valor, x se viene a almacenar con el valor del argumento del llamado a la función, es decir, que ahora x se almacena con ese número, ese num, x es la variable num, y se realiza el ciclo desde 1 hasta x. Al final de la función facto, pues la función facto, ¿qué deberá hacer? ¿Será una función que retorna valor o que no retorna valor? ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a subir el volumen. Si me están escuchando. ¿Sí? No retorna. Bueno, ya hay una respuesta. Dicen que no retorna valor. ¿Alguien que diga que sí retorna valor? Lady dice que sí retorna valor. Supongo que alzar la mano significa que sí retorna valor. Lady dice que sí retorna valor, a menos que tenga una pregunta, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una función que sí retorna valor. ¿Por qué? La idea es que cuando llamemos a la función factorial nos entregue el resultado de ese factorial, de esa productoria, de esa multiplicación desde 1 hasta el valor de número. Entonces, la función factorial, aquí lo que nos hace falta es colocarle la palabra return, ¿no? Ya está todo el ciclo de realización del factorial. ¿Y qué vamos a utilizar como return? Voy a irme aquí a la última línea de la función factorial. La última línea es la línea 16, la línea 6, y le voy a dar enter. Y resulta que el cursor tiene este margen de tabulado. El cursor quedó con este margen de tabulado. ¿Qué hago para ubicar mi palabra return?
para ubicar mi palabra return, tengo que quitarle este margen de tablado. Espero que se alcance a ver acá. Voy a colocarlo en X. Este margen de tablado tengo que quitárselo para empezar a escribir aquí la palabra return. Si no hago esto, pues resulta que la palabra return va a quedar dentro del dominio del ciclo y se va a estar retornando el valor en cada ejecución del ciclo. O sea, si yo dejo el return acá, return va a estar dentro del dominio del ciclo for, ¿cierto? Pero la idea es que return esté dentro del dominio de la función facto, ¿cierto? Para esto, entonces, le voy a quitar un margen de tablado a return. Opa, acá. Voy a quitarle un margen de tablado a return y ahora return está en este mismo margen de tablado sobre el cual tiene el dominio la función facto. En este mismo margen de tablado está la variable factorial, está el ciclo, cuando termina el ciclo, se hace el retorno de ese resultado. O sea, termina el ciclo, termina la función. ¿Listo? Después del ciclo vamos a retornar entonces el valor de una variable, que es precisamente la variable que está acumulando ese resultado, la variable factorial, que es la que está guardando el factorial del número que se está ingresando. Entonces aquí tenemos nuestra función. Hemos creado una función matemática que encuentra el factorial de un número. En la línea 11 de programación tenemos que modificar un poco ese resultado de impresión, ¿cierto? Decimos que el factorial de num es factorial. Ya no voy a colocar factorial, sino que ahora voy a colocar una variable. Por ejemplo, la variable f, f mayúscula. F mayúscula va a almacenar el resultado que entrega el llamado a la función factorial. En la línea 10 hice el llamado a la función factorial y ese llamado a la función factorial me retorna el factorial del número. Y ese factorial del número, porque pues eso es lo que dice la función, ¿no? Y ese factorial del número, ese valor que retorna la función factorial, se va a almacenar en la variable que definimos como f. Ahora sí, ya en la línea 11 puedo imprimir el factorial del número con el valor de la variable f, que es el que va a almacenar ese factorial del número. Vamos a ejecutar, debería tener exactamente la misma ejecución, ¿no? Voy a aclarar aquí pantalla. Vamos a ejecutar el archivo 29, digite el número para hallar el factorial, digitamos 3, el factorial de 3 es 6, digite un número para hallar el factorial, vamos a volver a ejecutar. El factorial de 4 es 24, volvamos a ejecutar para digitar el factorial de 5, que es 120. ¿Listo? Si yo ejecuto el factorial de 10, el factorial de 10 es un número tremendamente grande, pues bueno, grande, ¿no? 3.628.800. Entonces, si yo digito un número aún más grande, el factorial va creciendo de manera exponencial, va creciendo con valores tremendamente grandes. Y esto hace que nuestra máquina tenga límites. Por ejemplo, si yo coloco el factorial de 1000, el factorial de 1000 acá, el número que me va a entregar va a ser, el número que va a tener que manejar es demasiado grande y puede que eso se salga de memoria, ¿listo? Entonces, esto es de pronto una de las cosas que pasa con la función factorial. Como es una función que está creciendo de manera exponencial, colocar números demasiado grandes puede sacar el resultado de la variable, puede sacarlo de los valores límite que puede manejar el computador o el procesador. En nuestro caso, la memoria RAM que nos están prestando allá en Replit. Y eso fue precisamente lo que pasó. Pues vamos a utilizarlo por ahora para números pues no tan grandes, como máximo el 10. Utilicemos por mucho el factorial de 10. Podemos colocar factorial de números más grandes, pero para no caer en esos números tan grandes, en esos errores de un número tan grande, hablemos de por mucho el factorial de 10. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta ahora no hemos utilizado recursividad. Apenas lo que hemos hecho es declarado la función factorial de manera natural, porque utilizamos el ciclo for para esa función factorial, y luego ya pusimos a correr nuestro programa utilizando precisamente esa función factorial. Podemos llamar a la función factorial las veces que querramos. Si el usuario quiere volver a digitar otro número para hallarle el factorial, se puede ejecutar esa función factorial las veces que se desee. ¿Listo? Entonces, vámonos a descanso y después de descanso retomamos aquí donde nos quedamos para hacerle aplicación a la recursividad y ver qué es recursividad desde un punto de vista práctico ya en programación. ¿Listo? Y vayan alistando también sus preguntas. ¿Listo? Nos vemos en unos 10 minutos. Bien. Buenos días, Sandra. Siga y acomódese. Entonces, vamos por acá donde nos habíamos quedado. La idea básicamente es apuntar hacia el tema de recursividad, ¿no? Para esto utilizamos una función, la declaración de una función, y dentro de esa función vamos a realizar un ciclo que va a estar manipulando una variable. Esa variable va a estar acumulando un valor. Va a estar acumulando el producto de los valores que tenemos aquí, ¿no? Permítanme un segundo y reviso los apuntes. Por acá, recursividad. Gracias. Ok. Entonces, quería hacer lectura de esa función para, ahora sí, ya después de saber qué es lo que tenemos en nuestra función, aplicar ahora sí recursividad. ¿Listo?
Recordemos que nuestra función simplemente va a ser un ciclo de modificación de la variable factorial, ¿no? ¿Qué tal si ahora hacemos uso de la recursividad? Es decir, hacemos uso de este concepto en el que el factorial de un número es igual a el factorial de su número anterior multiplicado por su propio número. De esta manera, si yo quiero encontrar, por ejemplo, vámonos por aquí, por ejemplo, si hablo del factorial de 2, ¿cierto? El factorial de 2, que sería multiplicar 1 por 2, así de sencillo. Y después quiero hallar el factorial de 3, entonces yo podría decir que con el factorial de 2, multiplicándolo por 3, tomando el factorial de 2 y multiplicándolo por 3, pues ya puedo obtener ese factorial, ¿cierto? Hagamos de cuenta lo siguiente, que yo llego y digo que voy a utilizar la función facto para hallar el factorial, digamos que de 3, ¿cierto? Quiero hallar el factorial de 3. ¿A qué será igual el factorial de 3? Va a ser igual a utilizar la función facto de 3 menos 1, es decir, de su número anterior, y multiplicarlo por 3. Tomar la función factorial de un número es tomar la función factorial de su número anterior. En este caso, si es el factorial de 3, el número anterior sería 3 menos 1, o sea, 2. Tomar el factorial de 2 y multiplicarlo por ese número, ¿cierto? Entonces, si tengo el factorial de 2, que es 1 por 2, el factorial de 2 es 1 por 2, para hallar el factorial de 3, tomo el factorial de 2 y lo multiplico por 3. Para hallar el factorial de 4, tomaría exactamente esta misma fórmula. Digo que tomo el factorial de 4, será igual al factorial de 4 menos 1 multiplicado por 4, ¿cierto? El factorial de 4 menos 1 pues va a ser el factorial de 3, ¿vale? O si hago lo mismo con el factorial de 5, entonces el factorial de 5 será el factorial de 4, voy a dejarlo por ahora como 5 menos 1, ya que esto es lo que vamos a utilizar para encontrar nuestra función recursiva. Entonces el factorial de 5 será el factorial de 5 menos 1 multiplicado por 5. Vamos a definir entonces, nuestra función factorial como el producto del factorial del número anterior multiplicado por nuestro número. ¿Listo? Así de sencillo. Eso es lo que va a hacer la recursividad. Aquí, en la serie de Fibonacci, por eso estaba mirando un poquito esto, en la serie de Fibonacci lo que hace es tomar el valor anterior, n-1. Si se quiere encontrar la serie de Fibonacci del número n, entonces se aplica la función de Fibonacci de n-1 y se le incrementa la serie de Fibonacci de n-2, se opera con los números anteriores, los dos números anteriores. Esto para esta función de Fibonacci. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra función factorial, ya que es la que hemos venido estudiando, ¿no? Para esto, voy a crear otra función para poder compararla con la función facto. Voy a declarar otra función. Esta función la voy a declarar como facto 2, si les parece. Facto 2 será la segunda versión de nuestra función factorial. Aquí voy a dejar un print para que no me genere error. Entonces, cuando yo ejecute facto 2, la idea es que me entregue el mismo resultado de facto, la función facto, ¿cierto? Facto 2 es una función con parámetro. Y para esto, pues vamos a utilizar también la variable x. La función facto 2 va a utilizar el parámetro de x, ¿listo? Y va a estar realizando el ciclo desde x hasta su valor anterior. Es decir, vamos por acá. Es decir, supongamos que queremos hallar el factorial de 4, ¿cierto? Para hallar el factorial de 4, voy a irme por acá. Voy a irme aquí a esta parte. Entonces, para hallar el factorial de 4, tendríamos que hallar el factorial de 4 menos 1 y multiplicarlo por 4, ¿cierto? Esta sería nuestra última ejecución. Pero como esta es la última ejecución, para hacer esa última ejecución necesito hacer una ejecución previa, que es hallar el factorial de 4 menos 1. Voy a por aquí a colocar el factorial de 4 menos 1, el factorial. El factorial de 4 menos 1 sería el de 4 menos 1 menos 1. ¿Cierto? El factorial de 4 menos 1 sería el factorial de 4 menos 1 menos 1 multiplicado por 4 menos 1. Es decir, el factorial de 4 menos 1 es el factorial de 3, ¿cierto? Para hallar el factorial de 3, entonces tengo que tomar el factorial de 3 menos 1 y multiplicarlo por 3, ¿cierto? El factorial de 3 va a ser el factorial de 3 menos 1 y multiplicarlo por 3. Voy a volver aquí al factorial de 4, entonces en la parte que dice factorial de 4 menos 1, voy a colocarlo como el factorial de 3, ¿listo? Aquí tengo el factorial de 3 y voy a volver al factorial de 3 y en la sección que dice factorial de 3 menos 1 voy a colocarlo como el factorial de 2 para que veamos cuál es el juego de nuestra fórmula recursiva. Para hallar el factorial de 2 voy a decir que tengo que encontrar el factorial de 1 y multiplicarlo por 2, ¿listo? Y finalmente el factorial de 1, vamos a colocarlo por acá, el factorial de 1 pues va a ser 1. Y aquí es donde termina nuestro ciclo. ¿Qué pasa con este ciclo?
Si yo quiero hallar el factorial del número n, voy a tener que tomar el factorial, voy a tener que llamar a esa misma función factorial para que me encuentre el factorial del número anterior y lo multiplique por ese número n, ¿cierto? Algo así como que, aquí vayámonos a nuestra función factorial. Algo así como que si utilizo la función facto2 para encontrar el factorial de x, entonces mi valor de retorno debería ser la función facto2, que es esta misma función que estoy declarando. Para declarar esa función, estoy diciendo que voy a utilizar también esa función facto2, pero esta vez facto2, el facto2 que se va a utilizar es del valor x menos 1. Y ese valor lo voy a multiplicar por x. Así. Y ese valor lo multiplico por x. Entonces, lo que hace la función facto2 es, para declararse, se define como el factorial del número anterior y se multiplica por el número x. Teniendo en cuenta esto, si, por ejemplo, para nuestro caso, x es igual a 4, entonces al ejecutarse facto de x menos 1, se va a preguntar por el factorial de 3. Entonces, eso hace que se regrese nuevamente al llamado a la función factorial, a la declaración, y ahora se quiere hallar el factorial de 3. Pero para hallar el factorial de 3, tengo que hallar el factorial de 2. Entonces, me pide hallar el factorial de 2, entonces vuelvo y llamo a la función, esta vez con el número 2 como parámetro, para hallar ese factorial, y el factorial de 2 me lleva finalmente a encontrar el factorial de 1. Tengo que encontrar el factorial de 1. Y esa será la última situación, cuando ya encuentro el factorial de 1, cuando ya llego aquí a mi valor, el valor que está dentro, cuando ya es igual a 1, entonces aquí ya podríamos decir que termina el ciclo, ¿cierto? Entonces, se va a realizar todo este ciclo, se va a realizar siempre y cuando x, el x que estamos utilizando como parámetro, siempre y cuando x sea diferente de 1 o sea mayor que 1. Si x, que es el valor que estamos usando como parámetro, es mayor que 1, es decir, es igual a 2 o 3 o 4, si x es 2, 3, 4 en adelante, decimos que vamos a tener que estar haciendo esta multiplicación, factor por 3, factor por 2, factor por 1, ¿sí? Vamos a tener que estar haciendo esa multiplicación. Pero si el valor de x llega hasta 1, el valor que llega ahí como parámetro de la función llega hasta 1, entonces en ese caso ya terminamos nuestro ciclo, ¿vale? El ciclo va a ser este. Facto de x va a ser igual a facto de x menos 1 por x. Y eso es lo que vamos a tener aquí. Este va a ser nuestro ciclo. El facto o el valor factorial de x será igual al valor factorial de x menos 1 multiplicado por x. Esta operación la vamos a realizar por medio de un ciclo. No la vamos a colocar en el valor de retorno, sino que va a ser el valor de retorno pues cuando ya lleguemos cuando ya lo pongamos en nuestro ciclo. Bueno, vamos a decir que este es el ciclo que se va a estar realizando. Para realizar este tipo de ciclos, bueno, creo conveniente que, déjenme ver, para realizar este tipo de ciclos podemos hacer el ciclo for, podemos utilizar el ciclo for o podemos utilizar un ciclo while. Déjenme ver aquí que utilizaron, simplemente hicieron el llamado. Podemos utilizar un ciclo for o un ciclo while. Por ahora, lo que voy a decir es que voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Si x es mayor que 1, voy a decirle que retorne a la ejecución de facto por x menos 1, facto de x menos 1 por x, ¿cierto? Siempre que x sea mayor que 1, esto lo voy a expresar aquí. Siempre que x en la función factorial, facto de x va a hacer esa pregunta que va a hacer ahí. Entonces, si el parámetro x es mayor que 1, vamos a estar ejecutando o retornando facto de x menos 1 por x. Siempre que x sea menos 1, vamos a estar retornando facto de x menos 1 por x. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la recursividad. Pero si esto no se cumple, si llegamos a que x es igual a 1, si x llega a ser igual a 1, en este caso, algo que podemos hacer por acá es preguntarnos esa otra situación. En caso de que x no sea mayor que 1, podríamos decir que x ya es 1, porque vamos a estarlo reduciendo aquí en la recursividad. En caso de que x ya no sea mayor que 1, podríamos pensar que en ese caso x es igual a 1, entonces en ese caso podríamos decir que se retorna un 1, así de sencillo. ¿Qué va a estar haciendo entonces nuestra función recursiva? Si x es mayor que 1, si yo llamo a facto 4, ahí en este caso x es mayor que 1. Y eso me va a decir que facto de 4 es igual a facto 3 por 4. Entonces me retorna facto de 3 por 4. Pero para hallar facto de 3 tengo que hacer el llamado a la función facto de 3. Y facto de 3 me coloca como parámetro de x, me coloca un nuevo x. X ahora vale 3. Si x vale 3, voy a preguntar, ¿x es mayor que 1? La respuesta es sí. Entonces voy a retornar facto de x menos 1 por x. Pero facto de x menos 1, como x es igual a 3, facto de x menos 1 es facto de 2. Voy a llamar a la función facto de 2. Se llama la función facto de 2. Y en este caso se pregunta si x es mayor que 1. Como x es igual a 2, porque estamos hablando de la función facto de 2. Como x es mayor que 1, entonces volvemos a ejecutar esta función return. Pero para ejecutar esta función return, antes de retornar todo el valor, tengo que encontrar este resultado, este valor.
Y al encontrar este valor me dice que me declara el llamado otra vez a la función facto de 2 y esta vez tengo que encontrar el facto de 2 de 1. Facto de 2, o cuando x es igual a 1, me ejecuta aquí esta declaración del factorial de 1. En este caso, x ya no es mayor que 1, porque x es igual a 1, ¿cierto? Si x es igual a 1, entonces la respuesta a esta pregunta de si x es mayor que 1 es falso. Ya no se ejecuta este retorno, sino que lo que se ejecuta ahora es el retorno de un 1. ¿A dónde retorna este 1? Retorna al valor, al momento en el que fue llamado facto 2 de 1, cuando x fue igual a 1. Cuando x fue igual a 1, entonces aquí estamos hablando de un facto 2 de 1 multiplicado por 2. Se retorna ese factor 2 de 1, se retorna al momento en el que fue llamado. Y recordemos que ese momento fue llamado cuando se solicitó hallar el factorial de 2. Tuvimos que hallar el factorial de 1 y multiplicarlo por 2. Entonces ya tenemos aquí el factorial de 2, ya sabemos que es 2. ¿Y cuándo se solicitó el factorial de 2? Pues para hallar el factorial de 3, porque teníamos que hallar factorial de 2 por 3. Tenemos ese factorial de 2, ya sabemos que es 2. Lo multiplicamos por 3 y ese valor retorna. ¿Retorna a dónde? Al momento en el que fue llamado para hallar el factorial de 3. Queríamos hallar el factorial de 3 y ese se halló multiplicando el factorial de 2 por 3. Cuando queríamos hallar el factorial de 3, lo encontramos aquí en este retorno, y el factorial de 3 lo multiplicamos por 4. ¿Cuándo necesitábamos encontrar el factorial de 3 multiplicado por 4? Pues cuando queríamos hallar el factorial de 4 en el llamado a esta función facto desde el punto de vista inicial, es decir, desde la primera vez que fue llamada la función facto, todo este recorrido que hemos estado haciendo acá. ¿Sí? Entonces, una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Aquí estamos utilizando la función facto 2, se está llamando a sí misma. Apenas la declaramos, ¿no? Ahora toca probarla, toca verificar que esto funcione. Entonces, voy a declarar, por ejemplo, la variable, digamos que utilizamos esto mismo que está acá, la variable f para ejecutar ya no la función facto. Acuérdense que la función facto realiza el valor factorial de manera cíclica, tradicional, no con recursividad, pero la función facto 2 sí ejecuta recursividad. Entonces, aquí lo que voy a hacer es llamar en la línea 18, ya no llamo a la función facto, sino que ahora voy a llamar a la función facto 2, ¿de acuerdo? En la línea 18 lo que cambia en estas últimas 4 líneas es que entre la línea 16 y la línea 18 voy a llamar a la función, en la línea 16 la función facto, en la línea 18 la función facto 2. Pero en las líneas 17 y 18 pues se va a imprimir lo mismo, porque realmente para la línea 16 f es un valor, para la línea 17 se imprime ese valor de f, para la línea 18 se cambia el valor de f, de la variable f, ahora el valor es el valor que me entrega la función facto 2, y para la línea 19 imprimimos ese valor de f, ese último valor de f. Entonces, por eso dejamos esa misma variable. Y vamos a ejecutar para ver qué nos muestra la ejecución. Entonces, me voy aquí al shell y voy a colocar Python 29, este es el archivo 29, sí. Python 29. Listo, ejecutamos Python 29, digita el número para hallar el factorial. Voy a colocar el número 4, le doy Enter y ambas impresiones me entregan exactamente lo mismo. El factorial de 4 es 24. El factorial de 4 es 24. Este procedimiento de recursividad, es decir, el que utiliza la función para llamarse a sí misma, ocurre en cuestión de segundos, ¿no? Porque pues cada ejecución se está realizando, digamos que casi que a la velocidad de la luz, o bueno, una velocidad límite. Se está realizando cada ejecución de cada instrucción a una velocidad límite. Y cuando son muchas instrucciones, pues esas muchas instrucciones se van a ver casi que inmediatamente en su resultado. Entonces, a esto lo vamos a llamar recursividad. Aquí ya hemos utilizado el concepto de recursividad para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su cuestionario. Creo que hasta ahora ya pueden ustedes ingresar al cuestionario y responder todas las preguntas que aparecen en el cuestionario. Si ya ingresaron, si ya habían respondido y les faltaba encontrar esta respuesta de la pregunta de recursividad, ya lo pueden hacer, ya pueden realizar esa pregunta que hace referencia a la recursividad o a una función recursiva. Una función recursiva es una función que se va a llamar a sí misma, ¿listo? Eso es todo. Bien, vamos por acá. Las dos impresiones nos dan exactamente lo mismo. Voy a decir aquí el factorial con facto 2 y el factorial con facto, para ver la diferencia. Y voy a aclarar aquí, ejecutamos. Factorial de 5, voy a colocar aquí 5. El factorial con facto de 5 es 120 y con facto 2, que es la función recursiva, da exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien. Vamos aquí a ver si hay preguntas. Bien. ¿Estaría mal que esos comentarios que haces en notas puedan quedar en comentarios en Repli? No hay problema, podemos colocar, puedo colocar aquí, copiar esto. Esto viene más para acá. Voy a dejar todo esto que está acá. Lo voy a dejar como comentarios de última línea. Ahí quedó, al final. ¿Vale? Bien. Ok. Muy bien. Y podemos ejecutar nuevamente. Edita el número factorial de 4. Listo. Ahí estuvo. Bien.
Hasta ahí. Bueno. Profe, disculpe, una pregunta. Adelante. Es que a mí me dio diferente el primer resultado y el segundo. O sea, no me da el mismo resultado. Digamos, en el 4, cuando le doy 4, no me da 24, que era el resultado. ¿Le gustaría compartir pantalla? Sí, profe, por favor. Listo, hágale pues. Ahí ya creo que está el presentador. Ya puede compartir. Ya, profe, no sé si se está viendo. Sí. Mire, Ahí. profe, aquí el primero me da 6 y el segundo me da 24. No sé qué hice mal. Dígito el número para hallar el factorial de 4. Déjeme ver, este es... El de 4 le da 6, que es la segunda ejecución. Facto. O sea, el segundo creo que sí me da bien, que es 24, pero creo que este es el primero el que me está dando 6. Sí. Póngale cuidado que la función facto, que es la función que viene con el ciclo for, ¿sí se da cuenta en la línea 5? Sí, señor. En la línea 5, el ciclo for, el contador i, inicia en 1, sí, inicia en 1, pero termina en un valor antes que x, porque el rango va a llegar desde 1 hasta x menos 1. ¿Cómo hacemos para que el rango llegue desde 1 hasta x? Le colocamos a x. Le suma 1. Correcto. Para el valor final le colocamos a x el incremento de 1. Entonces ahí lo que le hace falta es en el rango que va desde 1 hasta x, no lo deje desde 1 hasta x, déjelo desde 1 hasta x más 1. O sea, en vez de colocar solo x, coloque x más 1. Y listo. Ahí ya va a llegar hasta el valor final. Ya en las ejecuciones, si coloca 5, si coloca 4, ya va a llegar hasta ese valor factorial. Okay, porque estaba omitiendo la última ejecución en el ciclo, estaba omitiendo la última ejecución del último valor factorial, el último valor a multiplicar. Era listo, eso. profe. Muchísimas gracias. Vale, sí, señorita, con gusto. Bien, ahora vamos a compartir para que... Ok, aquí es explicar un poquito más despacio, es que no comprendo bien lo de los factores, o un refuerzo, lo de los factores. Bien. Vamos a hacer un repaso de esa parte. Hacer un repaso de esa parte, ¿listo? Y realmente este tema de recursividad se va a dar muy bien con funciones que necesitan realizar algún determinado ciclo, funciones que van a entregar el resultado de una variable y ese resultado de la variable va a surgir precisamente de algún ciclo. Miren que aquí estamos comparando la ejecución de la declaración de la función facto. La función facto es una función que va a estar incrementando el contador y ese contador y se va a estar multiplicando con la variable factorial. Factorial por i, factorial por i, factorial por i. Cuando tenemos instrucciones de este tipo, instrucciones repetitivas, entonces podemos utilizar un ciclo for, ¿cierto? Por eso al inicio traté de declarar lo siguiente. Al inicio del código les comentaba lo siguiente. Bueno, ¿qué tal si nuestro contador i inicia en 1 y nuestra variable, llamémosla f, ¿de acuerdo? Nuestra variable f también inicia en 1. Lo siguiente que yo debería hacer, si lo hago utilizando papel y lápiz, es tomar la variable f y multiplicarla por i. En nuestro caso, f, que en la línea 4 es igual a 1, y que en la línea 5 es igual a 1, f por i pues va a ser igual a 1. ¿Dónde podemos guardar ese resultado? Guardémoslo en la misma variable f. Guardémoslo, reciclemos esa variable f y guardemos ahí el resultado. Entonces ahora la variable f cambia de valor. Algo así como que la variable f está guardando, en este caso otra vez un 1, pero este 1 es resultado de multiplicar 1 por 1. Es decir, es resultado de haber tomado los anteriores valores y haberlos multiplicado, ¿sí? Entonces decimos que aquí f es igual a 1. Si el contador i se incrementa en 2, entonces f, ¿a qué debería ser igual? F debería ser igual a 1 por 2. O sea, básicamente, de manera tácita, así a calzón quitado, f debería ser igual a 2. Si i es igual a 2, f debería ser igual a 2. Si i se incrementa, i es igual a 3, f debería ser igual a 2 por 3, o mejor dicho, 1 por 2 por 3. En este caso sería f debería ser igual a 2 por 3, o sea, f debería ser igual a 6. Cada vez que i se va incrementando, f también se va a estar incrementando. La llamé f, pero cuando ejemplifique esto, la llamé la función, la variable factorial, ¿no? Si i se incrementa, si i ahora vale 4, f debería guardar el valor anterior, 6 multiplicado por ese i, 6 por 4, ¿no? 6 por 4 casi siempre nos da 24, o sea, cuando i es 4, f debería guardar el valor de 24. Cuando i sea 5, f debería guardar el valor de 120, porque 24 multiplicado 5, pues me da 120. Esta sería como una manera de entender lo que se va a estar haciendo desde el punto de vista manual.
con papel y lápiz. Yo no tengo papel y lápiz, tengo aquí la pantalla para mostrarles a ustedes. Si lo hago en papel y lápiz se va a ver pues diferente, no se va a entender bien. Entonces, como tengo la pantalla, lo hago aquí, en la pantalla. Pero generalmente estos análisis utilizan papel y lápiz o utilizan Excel, como ustedes se sientan mejor, más cómodos para entender lo que está haciendo el ejercicio, lo que se desea realizar o plasmar en el ejercicio. A esta parte se le llama abstracción. Estamos haciendo una abstracción de la solución del ejercicio. Estamos apropiándonos para entenderlas desde el punto de vista general, todo lo que va a hacer el ejercicio, y lo estamos simplificando desde un punto de vista que nosotros podamos entenderlo. Decimos que este recorrido de la variable f lo va a hacer siempre y cuando nosotros queramos obtener el factorial de algún número. Y cuando nosotros vamos a mirar ya no los resultados de la variable f y del contador i, sino que vamos a mirarlo desde el punto de vista de una fórmula. Entonces nos encontramos con que la fórmula para hallar el valor de f tiene que ver con su valor anterior. Para la línea 6, cuando f es igual a 1, es como si yo tomara 1 por 1. El primer 1 corresponderá al anterior valor de f, entonces tomo ese anterior valor de f, y el segundo 1 corresponderá al valor de i, el valor actual de i. Entonces ahí lo cambio por i. Básicamente me voy a encontrar con esta situación en todos los casos en los que tenga que encontrar f. Si f es igual a f por i y se va incrementando, entonces yo podría decir que cuando f es igual a 2, si tomo el valor anterior de f y lo multiplico por i, pues voy a encontrar ese resultado de f igual a 2. Si luego i se incrementa y quiero hallar el valor de f igual a 6, tengo que usar la fórmula de f por i. Tomo el valor anterior de f, que en nuestro caso era este 2, f igual a 2, y lo multiplico por i para encontrar el 6, ¿no? 2 por 3, casi siempre 6. Si ahora f va a almacenar 6 y luego vuelvo a ejecutar la fórmula f por i, pero esta vez teniendo en cuenta que i se incrementa y cambia de valor, entonces ahora tendría el valor de 24, que es el que estoy esperando, 6 por 4, 24, y así sucesivamente, ¿no? Para encontrar cualquier valor de f, tengo que utilizar esta fórmula, f por i. Esa fórmula se realiza de manera cíclica. Y el contador i lo que va a realizar es precisamente ese ciclo. En algún momento va a ser igual a 2, en otro momento va a ser igual a 3. Ese ciclo de conteo de i lo puedo realizar con un for. Por medio de un for puedo realizar ese ciclo de conteo, que fue precisamente lo que hicimos aquí con for i, ¿cierto? Inicia i en 1, ¿dónde terminará i? En nuestro valor de conteo. Después de haber realizado todas estas fórmulas, f por i, f por i, f por i, ¿dónde termina i? Y va a terminar en ese número de ingreso. Bueno, para nosotros fue la variable num, ¿no? Y se va a estar incrementando de 1 en 1. O sea, yo podría definir para cada paso de i, para cada ejecución de i, yo podría decir que i inicia en 1, y voy a decir que i inicia en 1, termina en la variable num, ¿cierto? Y se está incrementando de 1 en 1, de 1 en 1. ¿Sí? Estas son las dos informaciones que debo utilizar para un ciclo for. Entonces voy a cambiar esto que está aquí por un ciclo for y digo que for i in range. Resulta que esta estructura o esta sintaxis me va a permitir hacer el ciclo de i desde 1 hasta la variable num, el valor que yo coloque en num. ¿Cómo hago eso? Pues para decir que inicia en 1, le coloco el 1. Para decir que termina en num, le coloco otro argumento separado por coma. Ese otro argumento, ese me indica entonces la variable num, pero como la función range llega hasta el valor anterior al valor final declarado aquí, vamos a decirle que llegue hasta num más 1. Es decir, finalmente, la función range o el valor de range va a llegar hasta el número definido acá, ¿cierto? Cuando yo defino la función range desde 1 hasta num más 1, entonces estoy creando un arreglo virtual, voy a definirlo así como un arreglo de este tipo. Estoy creando un arreglo virtual con los números 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta que llego a número, hasta que llego al valor de número. Entonces, si el usuario digita de número, digita el 4, entonces hasta que llegue al número 4. Si el usuario digita 10, hasta que llegue al número 10, ¿de acuerdo? Por eso se coloca aquí, como valor final del range, se coloca num más 1. Esto es propio de Python, siempre nos vamos a encontrar con esto. Siempre cuando hablemos de los valores finales en un arreglo o en un conjunto de números, tengan por favor en cuenta esto. El último valor o el valor que se declare como valor final en un arreglo, siempre va a ser un valor que desde el punto de vista de las matemáticas se dice que es un intervalo abierto, es decir, no se tiene en cuenta ese valor. O sea que aquí vamos a llegar hasta un valor anterior a ese valor que se coloca aquí. Si le digo que el rango va desde 1 hasta 3, realmente no va a ir desde 1 hasta 3, realmente va a ir desde 1 hasta 2. ¿Listo? Si le coloco el rango va desde 1 hasta 5, realmente no va desde 1 hasta 5, va desde 1 hasta 4, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Si le coloco que el rango va desde 1 hasta 3, hasta 4, entonces no es que el rango vaya desde 1 hasta 4, va desde 1 hasta 3. Esto porque Python lo hace así, esto es propio de Python, debemos recordar eso, hay cosas que debemos tener presentes en Python y esta es una de ellas, que los valores finales siempre van a estar definidos una posición anterior
del que realmente colocamos aquí. Entonces, si yo le coloco 4 en la función range, no voy a llegar hasta 4, voy a llegar hasta 3, ¿vale? Si le coloco solo un valor en la función range, por ejemplo, 78, entonces aquí el arreglo inicia en 0, se va a estar incrementando 1, 2, 3, y termina ¿en dónde? Termina en 77, ¿sí? Hay 78 números iniciando en 0 y llegando hasta 77, hay 78 números, porque el 0 también se cuenta como un número. Cuando no le coloco valor de inicio, estoy diciendo que por defecto mi ciclo range inicia en 0. Esto es para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Si yo le coloco entonces range 100, el ciclo que se va a formar o el arreglo numérico que se va a formar inicia en 0, se va a ir de 1 en 1, de 1 en 1, hasta que llegue finalmente a 99 y ahí termina en 99, ¿sí? Pero si yo en cambio en el range le coloco 1,100, entonces ya no va a iniciar en 0, ese range ya no inicia en 0, el range inicia en 1. ¿Y dónde termina? Termina en 99. No termina en 100, a pesar de que le estoy diciendo de que vaya desde 1 hasta 100, estoy diciéndole con ese 100 que no termina en 100, sino que termina un numerito antes. Es por eso que colocamos aquí en la variable de finalización num más 1, porque realmente yo quiero que vaya desde 1 hasta el número que digitó el usuario. ¿Y qué es lo que quiero que haga? De manera repetida, esta fórmula f igual a f por i, f igual a f por i, f igual a f por i. La fórmula es la misma. Lo que va almacenando esa variable sí va cambiando, ¿cierto? En cada ejecución, lo que va almacenando esa variable evidentemente debe ir cambiando porque se está ejecutando se está repitiendo esa fórmula, se está repitiendo, y lo que hace esa fórmula es tomar el valor anterior de f y lo está multiplicando con el valor que tiene i en ese momento. Si i está cambiando en cada ejecución del ciclo, entonces vamos a tener esa situación. Por eso, algo que podemos hacer en nuestro ciclo es simplemente quitar toda esa formulería, ese copy-paste de fórmulas, y dejar una sola fórmula que esté dentro del dominio del ciclo for. Recordemos que aquí la sintaxis del ciclo for termina en 2 puntos. Entonces, para no copiar y pegar toda esa formularía de f igual a f por i, f igual a f por i, sabemos que eso se va a repetir a través del ciclo, se va a hacer recurrente el uso de esa función, de esta operación. Vamos a tener que hacerlo un determinado número de veces, num veces, desde 1 hasta num, vamos a tener que hacerlo num veces, y pues definimos ahí nuestra función. ¿Por qué no coloqué, o sea, por qué tuve que darle un valor de inicio ahí, desde 1 hasta num? Es decir, ¿por qué no declaré simplemente i como un range de num más 1? Es decir, que me haga el arreglo de números 0, 1, 2, 3, 4, hasta que llegue al valor de la variable num, ¿cierto? ¿Por qué no lo dejé así, con un solo valor? Porque en el momento en el que i sea igual a 0, si yo voy a utilizar un valor que va a multiplicarse por 0, de ahí en adelante, cualquier multiplicación por 0, el resultado va a ser 0. Si multiplico i por 0 y digamos que el valor de f es 2 millones, entonces 2 millones por 0 me va a dar 0 y todo el resultado de la operación me va a dar 0. Por eso tengo que decirle a mi ciclo, al ciclo range o al conteo de range, tengo que decirle que no quiero que inicie en 0, quiero que inicie en 1. Entonces por eso le decimos aquí range desde 1 hasta mi valor de número, mi valor de variable num, ¿cierto? Y eso lo hacemos, como les decía hace un momento, colocando num más 1. Num más 1. Bien, voy a borrar eso que está acá. Esta era la explicación. Y este es nuestro ciclo para encontrar ese valor factorial. Y simplemente ya trasladamos ese ciclo a una función. Dentro de la función facto, trasladamos ese ciclo for. Ese ciclo for que hace el recorrido se traslada a la función facto. Cuando llamemos a la función facto, cada vez que la llamemos, se va a hacer esto que está aquí. Se ejecuta una variable igual a 1, se realiza el ciclo desde 1 hasta x más 1. El ciclo es esa operación, factorial igual a factorial por y. Y al terminar la función, retorna el resultado que tiene acumulado la variable f en nuestro caso, o la variable factorial en el caso de la declaración de esta función, de la función facto me refiero, ¿sí? Eso es lo que va a hacer esa función. Entonces, cuando vamos al llamado a la función, en el llamado a la función, lo primero que le preguntamos al usuario es, bueno, ¿cuál es el número que desea encontrar el factorial? Y ese valor va a actuar como argumento del llamado a la función que nosotros creamos. Este es el uso normal de la función facto. Este sería el uso normal de una función de manera general, ¿no? Declaramos la función, una cosa es declarar la función, otra cosa es llamarla. Declaramos la función para saber qué es lo que queremos que haga cuando sea llamada. Entonces, declaramos la función y llamamos la función. En el momento de llamar la función, estamos acudiendo a esa declaración, diciéndole, quiero que ejecute todas estas líneas de código que al final me devuelva un resultado. El resultado que me devuelva es el resultado de esa ejecución cíclica. Eso ocurre con la función facto. La función facto va a realizar ese ciclo de encontrar el número factorial, eso que habíamos colocado anteriormente como un ciclo normal, una operación de f igual a f por i, f igual a f por i,
Eso ya lo dejamos dentro de una función. Para dejarlo dentro de una función, simplemente copiamos el código y lo pegamos dentro de una declaración de una función. Recordemos que para declarar una función se utiliza esta sintaxis. La palabra reservada, def, espacio, el nombre de la función. El nombre de la función se lo puede dar usted. Se le coloca el nombre que quiera, Pedro Picapiedra, Batman y Robin, el nombre que quiera a la función. Aquí yo le coloqué la función facto, porque una de las características de los nombres de las funciones y de las variables es que expliquen qué es lo que va a hacer. Como esta función lo que va a hacer es hallar el factorial de un número, pues la llamé facto. El nombre de la función, recuerden la sintaxis, def, espacio, el nombre de la función, abrimos paréntesis, dentro del paréntesis colocamos argumentos si nuestra función, si nosotros como programadores deseamos que nuestra función lleve parámetros, le colocamos parámetros, si no, no. Pero pues nosotros sí necesitamos en esta oportunidad colocar un parámetro, porque realmente lo que va a hacer la función es utilizar ese parámetro como el valor de ejecución, ¿no? Se van a empezar a tomar la multiplicación de todos esos números hasta que llegamos a ese parámetro. Entonces, por eso, para esta declaración de la función necesitamos un parámetro, y ese parámetro nos va a decir cuándo termina el ciclo y al final devuelve el resultado de esa ejecución de la variable, ¿cierto? Y esa fue la manera tradicional en la que utilizamos nuestra función, la llamamos función facto. Y después dijimos que había otra forma de declarar funciones. A esta forma de declarar funciones se le llama recursividad, que ocurre precisamente con funciones de este tipo, funciones que van a realizar ejecuciones cíclicas. Si la función no necesita realizar ejecución cíclica, lo más probable es que no necesite recursividad, ¿sí? O que no se pueda hacer una analogía con recursividad. Si aquí tenemos una función que utiliza un ciclo, muy probablemente se pueda implementar esa misma función utilizando recursividad. ¿Y qué es la recursividad? La recursividad es decir o declarar lo que va a hacer la función, dentro de lo que va a hacer la función, declarar el llamado a la misma función. O sea que como que me llamo a mí mismo para obtener un resultado, para obtener un valor, me llamo a mí mismo, llamo a la misma función que he declarado aquí, la llamo. ¿Cuándo voy a tener un valor final? Cuando ya haya cumplido con una condición. Si cumplo con una condición, por ejemplo, si x es igual a 1, aquí ya terminó el ciclo, por así decirlo, y empieza el retorno. Se retorna 1 cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, entonces eso significa que facto 2 llamó a 1, es decir, que x es igual a 2. Si x es igual a 2, entonces se llamó a facto 2. Y así sucesivamente. Nos vamos es como devolviendo dentro de toda esta ejecución que teníamos aquí en el ejemplo, nos vamos a empezar a devolver. Tenemos que encontrar el valor de facto 4. Me dicen que facto 4 es facto 3 por 4. Y para hallar facto 3, pues tengo que hallar facto 2, ¿no? Y me dicen que facto 2, para hallar facto 2, es facto 1 por 2. Entonces tengo que encontrar facto 1. Pero si x es igual a 1, dice que me retorna 1. Y entonces aquí empieza el valor a devolverse. Si x es igual a 1 y retorna 1, pues facto 1 es igual a 1. Eso hace que facto 2 sea igual a 1 por 2. Ya tengo un valor para facto 2. Ya sé que facto 2 vale 2. Entonces, ¿dónde fue llamado facto 2? Cuando llamé a facto 3. Facto 3 es facto 2 por 3. Ya sé que facto 2 es igual a 2, lo multiplico por 3 y eso hace que encuentre el valor de facto 3. Ya sé que facto 3 es 2 por 3. ¿Cuándo necesité facto 3? Cuando llamé a facto 4, porque facto 4 necesita encontrar facto 3. Facto 3 ya sabemos que es 6, lo multiplicamos por 4 y en este caso encontramos facto 4 y ese es el valor que retorna. Eso es lo que hace la recursividad. Es una función que se llama a sí misma. Para esto, pues dentro del argumento del llamado a esta función, tiene que haber una variación incremental o decremental. En este caso es decremental porque estamos tomando x y le estamos restando 1, ¿sí? Está haciendo ese decremento. Eso es lo que hacen las funciones recursivas y pues ya vimos aquí la ejecución. En la parte inferior de este código está todo el texto que utilizamos para entender ese concepto. No sé si les sirva, no sé si lo entiendan, bueno, espero que lo entiendan, pero también confío en que ustedes lleven sus propios apuntes. Bien, no sé si quedó más claro. Sí, vale, con gusto. Espero que haya quedado. Muchas gracias, sí, señor. Mucho más claro. Vale, con gusto. Y ahora resulta que esta función factorial, este tipo de funciones matemáticas, también las vamos a poder encontrar en módulos dentro de la comunidad de Python. ¿Se acuerdan que les había hablado del módulo matemático? Entonces, algo que voy a hacer es llamar a ese módulo matemático. Aquí, en la parte superior del código, déjenme contarles algo. Como una buena práctica de programación, si nosotros llamamos módulos, si llamamos librerías, si llamamos paquetes, eso se coloca al principio del código de programación. Y si tenemos que declarar funciones, lo colocamos después. Habría como un orden en la estructura del código. Primero, hacemos las importaciones, lo primero que vamos a hacer es importar librerías o importar módulos o paquetes. Voy a llamarlo como, sí, importar módulos o paquetes. Empezamos a hacer la importación. Es lo que vamos a colocar dentro de nuestro código, como la estructura, ¿no? Si necesitamos importar módulos, es lo primero que debemos hacer en nuestro código fuente, en el archivo que nosotros creamos. Importar módulos o paquetes. Si necesitamos declarar funciones, lo siguiente es declarar esas funciones. Declaramos funciones. Y después ya viene el código fuente o el código de ejecución. Código de ejecución.
Aquí viene un nuevo término. Resulta que al código de ejecución, en los lenguajes de programación, de manera general, se le suele denominar el main, ¿sí? A ese código de ejecución se le suele denominar el main. Es por eso que cuando nosotros vamos a nuestros archivos, los archivos que hemos creado, hay un archivo que se llama main.py, ¿sí? Ese archivo main.py se ejecuta por defecto, es el archivo principal, o si tenemos más archivos, ese main.py, la idea es que sea el que controle o el que maneje o manipule los otros archivos, los demás archivos, ¿cierto? Ese código de ejecución es el main, pero pues por ahora nosotros lo tenemos como un código de ejecución en nuestro archivo. El archivo se llama 29 ejemplos fun3. En nuestro archivo, el código de ejecución viene después de declarar las funciones. Las funciones están declaradas aquí, def facto y def facto 2, y después de esto viene nuestro código de ejecución dentro del archivo 29. Entonces, cada archivo tiene también su propio código main o su código fuente. Pero si tenemos muchos archivos, para poder manejar todos esos muchos archivos, pues necesitamos crear un archivo que sea main, que sea el que controle todos esos archivos, que se encargue de manejar todos esos archivos, ¿vale? Bueno, esto es como para tener en cuenta. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar esa librería. Voy a importar. Recuerden que para esto se utiliza la palabra import, para que vayan anexándola ahí a su léxico de Python, la palabra import, y la librería que nosotros ya habíamos utilizado era la librería mat. Aquí quiero hacer una aclaración. Voy a devolverme un poquito. Creo que quedamos acá. Aquí. Voy a devolverme un poquito. Resulta que nosotros en la clase anterior habíamos utilizado la librería mat para llamar a la constante pi, ¿cierto? Y esto lo hacíamos con mat.pi. Y les decía yo que una de las maneras en las que podemos hacer uso de esa constante pi es simplemente escribiendo pi. Es decir, sin hacerle alusión a que estamos utilizando del módulo mat, estamos utilizando la constante pi, sino simplemente escribiendo pi. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podíamos hacer eso? Les comentaba yo que una de las formas en las que podemos hacer eso es escribiendo la palabra from, escribiendo el nombre del módulo o la librería y diciéndole qué es lo que queremos importar. Si lo que yo quiero importar es la constante pi, entonces le digo que del módulo mat me importe la constante pi. Pero cuando nosotros lo ejecutamos, esto realmente no funcionó, hubo un error. Y el error radicaba precisamente en que ya habíamos creado una función que se llamaba pi, y esto le generó conflictos a la ejecución. Entonces voy a dejar esta ejecución, esta función pi, la voy a dejar como comentarios por un momento, ¿listo? Y voy a utilizar el valor de pi. Aquí no voy a realizar la importación como está definida en la línea 1. Voy a dejar la línea 1 como comentarios y voy a realizar la importación de la constante pi diciendo from mat, es decir, del módulo mat, quiero que me importe la constante pi. Y para usar la constante pi, voy a tener en cuenta que estoy usándola en la declaración de la función área, ¿cierto? Ahí estoy llamando a la constante pi, pero la estoy llamando como si fuera la declaración de la función que ya había borrado. Entonces simplemente le voy a quitar el paréntesis para que haga alusión a ese pi que viene de la librería mat o del módulo mat, ¿cierto? Haciendo alusión al pi que viene de mat. Ya no hay ningún otro pi, los otros pi están ya dentro de los comentarios, o sea, ya no van a ser tenidos en cuenta los pi que están en la línea 5 y 6, porque son comentarios. Pero si tengo pi por fuera de esas líneas para ejecución, ese pi va a ser tomado del módulo mat. Ahora ya puedo ejecutar la función área, ya la puedo ejecutar. Recordemos que para esta ejecución le decimos al usuario, señor usuario, ingrese tal valor. Esto es lo que hace este programa. Y le decimos, ingrese el valor del radio del círculo. El usuario ingresa ese valor, se almacena en la variable radio. Ese valor de la variable radio se ejecuta llamando a la función área. Llamamos a la función área. La función área retorna el valor de pi multiplicado por radio al cuadrado o multiplicado por radio, ¿cierto? La función área retorna el área de ese círculo de acuerdo al valor del radio que haya digitado el usuario. Se devuelve el valor del área y este valor se redondea por medio de la función round, se redondea y se almacena en la variable a. Y luego imprimimos el valor de la variable a. También habíamos dicho que podíamos imprimir directamente el llamado de la función área, ¿no? El llamado de la función área con el parámetro radio. También se puede hacer. Esas dos últimas líneas van a imprimir exactamente el mismo resultado. Lo único es que la línea 16 lo imprime con 2 dígitos decimales. La línea 17 lo imprime con más dígitos decimales, los dígitos decimales que permite la constante pi. Entonces, vamos a ejecutar. Este es el archivo, recuerden, el archivo 28, ¿cierto? Este es el archivo 28, entonces vamos a ejecutar el archivo 28. Me voy con Python 28. Señor usuario, el siguiente programa le ayuda a encontrar el círculo, siga las instrucciones. Ingrese el radio del círculo, ingresamos 2, le damos Enter y con la primera ejecución es el llamado a la función área y guardamos ese resultado en la variable a. La segunda ejecución es tácitamente, directamente el llamado a la función área. Me entrega todas esas
todos esos decimales. Pero los dos llamados a la función área utilizan la constante pi. La constante pi es tomada del módulo mat. Pero ¿qué tal si yo necesito utilizar en mi módulo mat, necesito utilizar otra constante? Por ejemplo, el módulo mat resulta que tiene una constante que es el número e. Voy a imprimir por acá, voy a utilizar el formato de impresión. El número e es igual a. Voy a imprimir aquí el número e. Resulta que el número e aproximadamente, a ver, el número e es aproximadamente 2.71. Aproximadamente, bueno, tiene más dígitos decimales, también puede llegar hasta infinitos decimales el número e, pero digamos que este es lo que queremos que ingrese. Para imprimir el número e, pues voy a colocarle aquí la e, ¿cierto? Pero ese número e, esa e, ese valor e, va a venir siendo extraído de la librería mat. Cuando yo importe la librería mat, cuando yo haga la importación de la librería mat, tengo que tomar esta misma estructura, es decir, que de la librería mat quiero que se importe el número e. De la librería mat quiero que se importe el número e. Ya haciendo la importación del número e, imprimiendo ese número e, aquí haciendo el llamado en la impresión del número e, ya yo puedo obtener el resultado de ese número e, ¿cierto? Vamos a ejecutar acá. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro archivo Python 28. Ingrese el radio del círculo, coloquémosle 2. Entonces, las primeras impresiones del área del círculo, bueno, es la ejecución de la función área. Y la última impresión es la impresión del número e. El número e es igual a 2.7182. Y este número, miren que en ningún momento yo lo coloqué ni hice algún algoritmo para ejecutar el número e. Simplemente hice el llamado del número e de la librería mat. Y si yo necesito otro valor constante, otro valor, no sé, tau, bueno, lo que sea. Si yo empiezo a necesitar más constantes, entonces tendría que colocar otro from mat import tal, from mat import tal, para evitar todo eso. Entonces, algo que se puede hacer es decir que de la librería matemática quiero importar todo, constantes, funciones, todo lo que tenga la librería mat. Eso lo hago con el asterisco. Si le digo que de la librería mat quiero importar constante pi, quiero importar el número e, quiero importar lo que sea, eso lo hago colocando el asterisco, ¿vale? Vamos a ver aquí que inhabilitado para detectar nombres indefinidos. Bueno, aquí de pronto nos dice que es, nos da una advertencia, ¿no? Nos da una advertencia, pero vamos a utilizarlo. Vamos a utilizarlo acá. A ver, si nos genera error, es porque no está dejando. Ah, bien, sí está. Sí está dejando. Sí, aquí lo que nos está mostrando es una advertencia. Tal vez para el Replit resulta un poco inadecuado el entender el asterisco, el entender el carácter comodín que hace referencia a todas las constantes y funciones del módulo mat, ¿sí? Pero ya con el asterisco ya no tengo que decir que necesito importar pi del módulo mat, necesito importar el número e del módulo mat. No, de hecho ya puedo ejecutar cualquier función del módulo mat, la puedo ejecutar sin necesidad de hacer alusión a que estoy importando precisamente ese módulo. Si no lo hago así, sino que simplemente llego y le digo, quiero que me importe el módulo mat. Si lo hago de esta manera, si importo el módulo mat, es muy importante tener en cuenta que para llamar alguna constante o alguna función, debo decirle que esa constante viene precisamente del módulo mat. Es decir, si quiero utilizar la constante pi, tengo que colocar mat, el nombre del módulo, colocarle punto y el nombre de esa constante, ¿sí? Eso sí, la importación del módulo se hace de esta manera. Si no se hace de esta manera, sino que se hace utilizando la palabra from el módulo import asterisco, pues ya no hay necesidad de hacerlo. Ya esto es a gusto del programador. Muchas veces uno necesita saber una función de qué módulo viene, entonces simplemente deja import ese módulo para que cuando vayamos a utilizar una función o una constante de ese módulo, sepamos precisamente esa función o esa constante de qué módulo viene. En caso de que se llegue a presentar un error, podemos modificar la sintaxis o la manera de escribir esa constante o esa función. ¿Listo? Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Para traer módulos, entonces decimos que utilizamos la palabra import y el nombre del módulo. Resulta que en Python alguien se le ocurrió escribir un archivo con el nombre mat.py o mat.py. Y ese archivo tiene la constante pi, tiene funciones trigonométricas, tiene funciones exponenciales, y ese es el archivo que estamos nosotros importando. El archivo que es o que tiene extensión .py y que tiene todas esas funciones y constantes, la constante phi, el número e, las funciones trigonométricas. Eso es lo que estamos importando. ¿Lo podemos hacer nosotros con nuestro propio código? Sí, sí lo podemos hacer nosotros. De hecho, nosotros hemos creado nuestros propios módulos. Todos estos archivos, inicio, variable, tipo variable, todos estos archivos son archivos de tipo módulo, son módulos. No los podemos importar directamente porque hemos, de cierta manera, violado una de las reglas de la definición de un nombre en un archivo, y es que los archivos no deben iniciar con un número. Nosotros lo hicimos para tener de pronto un orden
en la construcción, en la academia, para entender el proceso de crecimiento de nuestro aprendizaje en Python, ¿no? Pero en este momento no podríamos ir a main y decir que voy a importar el módulo 01, inicio, así de solito. No puedo hacerlo en el main, no puedo importar el módulo inicio porque de hecho he violado una de las condiciones de colocarle nombres a las variables, nombres a las funciones o nombres a los archivos. Y es que cada archivo inició con un número. En este caso, pues no lo puedo hacer. Pero si yo, por ejemplo, quiero utilizar cualquier otro archivo que tiene extensión .py, y para este archivo que tiene extensión .py le doy un import, pues ya no me va a generar error. Ya no me va a generar ningún error. Miren que aquí el error que me dice es que hay un literal decimal inválido, ¿cierto? Es decir, estamos iniciando nuestro archivo con 0,1. Pero ¿qué tal si yo creo un archivo nuevo? Voy a crearlo acá. Digamos que este archivo se llama simplemente prueba.py. El nombre de este archivo no viola ninguna de las restricciones o de las condiciones para los nombres de archivos, variables o funciones. Miren que tiene caracteres normales, no tiene caracteres especiales, no tiene ni signo pesos, ni la letra ñ, no tiene valores tildados, no tiene una O tildada. No inicia con número, que era lo que teníamos con los otros archivos. Los otros archivos sí inician con número, este no inicia con número. Puede terminar con número, sí, no hay ningún problema, eso sí puede hacer, puede terminar con número, pero por ahora, miren que este es un nombre de un archivo, pues que cumple esas 3 restricciones. No inicia con números, no tiene espacios, por ejemplo, si yo quiero colocar prueba 1, entonces prueba 1, prueba y espacio 1, no viola ninguna de ese aspecto, no tiene espacios, no tiene números al inicio y no tiene caracteres especiales. Es un nombre de archivo normalito. Está bien. Entonces, si yo creo ese archivo prueba.py y aquí en prueba.py simplemente hago una impresión, imprimimos, por ejemplo, hola. Esto está en el archivo prueba.py. Cuando yo vaya al main, en el main yo ya puedo importar el archivo prueba. Simplemente lo importo, ya no me va a generar error porque dentro de mis archivos ya hay un archivo que se llama prueba.py. La importación se realiza sin la extensión, simplemente el nombre del archivo, import prueba. Simplemente realizo la importación de prueba y cuando ejecuto el main, miren que el main lo puedo ejecutar aquí en run o control enter. Cuando ejecuto el main, cuando ejecuto el main, pues ya estoy ejecutando ese archivo de prueba. Uy, pero ya me pasé el tiempo, qué pena con ustedes. Esta clase estaba como muy aburrida. Realicé la importación del archivo prueba. Recuerden que el archivo prueba simplemente tenía la impresión de hola. Cuando ejecuté el main, en la consola directamente se ejecutó esa hola, esa impresión de hola, ¿no? Voy a borrar por ahora este archivo de prueba, voy a borrarlo. Esto es apenas una introducción a ese tema. Delete byte, yes, delete, y me voy a ir al main. Voy en el main a borrar también esa importación. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Cuando ejecutamos el main, pues no pasa nada, porque no le he colocado nada al main. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a tener que usar dentro de nuestro módulo mat, vamos a usar una función que me permite obtener el factorial de un número. Esto que nosotros ya hicimos, ya viene dado en la función, en el módulo mat de Python. ¿Listo? Eso que nosotros hicimos ya está en el módulo mat. Entonces, en la clase de mañana vamos a utilizar esa función del módulo mat y vamos a empezar a crear módulos y a crear paquetes para nuestro propio código de programación, para crear nuestro propio código de programación o, bueno, sí, la tarea que queramos realizar. ¿Listo? Elizabeth, adelante. Dice Octavio, profe, también he visto que algunos paquetes se llaman a través de un alias también. Eso también lo vamos a ver, sí, señor. Listo, entonces dejemos por ahora acá. Nos vemos el día de mañana. Bueno, me alegra que les haya gustado. Nos vemos el día de mañana. Por favor, alisten sus preguntas.